Vamos a hablar de las últimas dos estrategias de las que habla Chomsky, que son de las más interesantes. Son estrategias bastante diseñadas. Es más, yo me atrevería a decir que estas dos últimas estrategias son las más inteligentes, son las estrategias que requieren más tiempo, pero que son más efectivas. Esta es la estrategia de la autoculpabilidad. Esa estrategia parte de una premisa muy básica. Es que usted es pobre porque quiere. Es que usted es pobre porque es incompetente. Usted es pobre porque no tiene maestría, ni doctorado, ni postdoctorado. Usted es pobre porque nació pobre. Usted es pobre porque odia a los ricos. Usted es pobre porque vota por X candidato. Esa estrategia de la autoculpabilidad no solamente le ha funcionado al uribismo, sino que me atrevo a decir que le ha funcionado a los 60 presidentes que ha tenido Colombia. De pronto con contadas excepciones, de pronto no tanto con López Pumarejo, no tanto con Carlos R. Restrepo, con Juan José Nieto Gil, con José Hilario López, con Tomás Cipriano de Mosquera, con Santander, que fueron presidentes que no fueron tan absurdos, no fueron tan malos con el pueblo, pero la mayoría de los presidentes han creado la pobreza del pueblo, pero le hacen creer al pueblo que la culpa es del pueblo y no de ellos, que son los ladrones. En esta estrategia sí me quiero extender un poquito más, porque es mucho más profunda y mucho más interesante que las anteriores. Ya van a ver por qué. Masacre de las Bananeras, 1928. ¿Qué decía el presidente conservador Miguel Abadía Méndez? Es que hubo 13 muertos apenas y se lo buscaron. Se lo buscaron por rebeldes, por no conformarse con el sueldo que tenían, cuando hay gente que no tiene sueldo. ¿Qué estaban pidiendo los obreros? Lo que los obreros toda la vida hemos pedido: un salario digno, unas prestaciones sociales, un reconocimiento y sobre todo un mejor trato, porque ya la esclavitud legalmente en Colombia ya no existía, pero en la práctica seguía habiendo esclavitud. Pero ¿qué pasó? Que una empresa multinacional que tenía el monopolio del banano, llamada la United Fruit Company, esta empresa le estaba pagando a los obreros la mitad de lo que un obrero merecía ganar en esa época, la mitad. Que el mínimo está en 1.000.000, pongámoslo con plata de hoy día, entonces paguémosles 500.000 pesos. Y que trabajen 14, 15 horas, es que se ganen bien la papita, que esto no es para mediocres. Y como en esa época había nacido el primer partido socialista colombiano, ese partido socialista les enseñó a los obreros la teoría de la explotación, la teoría de la plusvalía. Y esos obreros se dieron cuenta que eran esclavos y por eso entraron a huelga de hambre, por eso hicieron protesta. Y el gobierno, manipulado por la United Fruit Company, en cabeza de Miguel Abadía Méndez y del general Cortés Vargas, ordena masacrar a estos pobres obreros. Matan 2.000 obreros y el gobierno dice que apenas mataron a 13. Ese ha sido uno de los 3 peores genocidios en la historia de Colombia. Segundo ejemplo, hay un proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur con diferentes guerrillas. Hay unas treguas con las FARC, hay un proceso con el M-19, hay conversaciones con
algunas disidencias del ELN, pero se rompe el pacto porque la tregua no se respeta. Y no solamente se respeta la tregua, sino que en pocos años matan a miles, no solamente de desmovilizados, sino de gente que nunca ha cogido las armas y que estaba haciendo política con ese partido de la izquierda, que realmente no era un partido, era un movimiento llamado Unión Patriótica. Porque a este movimiento le crearon un estigma, que era el brazo político de las FARC. Y si bien había algunos miembros que habían pertenecido al M-19, a las FARC, al EPL, al ELN, casi todos los miembros de la Unión Patriótica eran civiles que ni siquiera habían cogido las armas en su vida. Pero a todos los estigmatizaron como el brazo político de las FARC. Y así les mataron a 6.500 militantes. Si en este momento hay escándalo, porque ya está cerquita de llegar a la cifra de 1.000 líderes sociales asesinados, si hay escándalo por matar líderes sociales, que los matan bandas criminales, que aparentemente no tienen que ver con el gobierno de turno, imagínense el escándalo en plena tregua del gobierno con unas guerrillas y se crea un partido político y la gente que era guerrillera deja las armas y hay gente que nunca ha sido guerrillera pero que está en el partido político porque es gente de izquierda. A toda esta gente la aniquilan. 6.500 asesinados en menos de 6 años, o sea, más de 1.000 por año. Eso es un genocidio. Y superó de lejos la masacre de las bananeras en muertes, en intensidad y en maldad. Entonces, cada vez que mataban un dirigente, que les mataron candidatos a alcaldías, a gobernaciones, les mataron diputados, les mataron 2 candidatos a la presidencia, al candidato del 86 que era Jaime Pardo Leal y al candidato del 90 que era Bernardo Jaramillo. Imagínense, les mataron hasta 2 candidatos a la presidencia. Y las élites colombianas justificaban eso diciendo, no, es que ellos son el brazo político de las FARC, entonces merecían la muerte. O sea, la autoculpabilidad. Es como en este momento que dicen que el pacto histórico es de las FARC. Es como que maten 6.500 del pacto histórico y que sin pruebas, solo con rumores, digan que los mataron porque son el brazo político de las FARC. Se repetiría la historia otra vez y de una forma muy macabra. Y después de que los mataran, vio, es que se lo merecían porque son el brazo político de las FARC, muy merecido. Es como cuando mataron a Dylan, que a Dylan lo mataron a quemarropa, cuando mataron a Lucas Villa, cuando le sacaron el ojo a un man en el paro del año pasado. Es que se lo merecía por terrorista, por vándalo, se lo merecía. Y eso ya es muy debatible, vean. La semana pasada se mató una muchacha. Está utilizando vías de hecho. Pero mucha gente se burló de la muchacha y mucha otra gente justificó el hecho. Dijo, claro, se lo merece por terrorista. Pero uno qué va a saber de la vida de la muchacha, uno qué va a saber por qué lo hizo, uno qué va a saber si tenía comida o no. Después de un gobierno que solamente en el Ministerio de Telecomunicaciones se roba 70.000 millones de pesos y que con eso están matando de hambre al pueblo, uno hasta entiende la protesta. Es más, uno puede que no justifique la protesta violenta, pero uno la comprende. Y eso es lo que la gente no entiende, que el trabajo del pensamiento crítico no es juzgar,
sino comprender. Y comprender no es lo mismo que justificar. Entonces, esa estrategia definitivamente da para mucho. Porque desde esa época siempre buscan la autoculpabilidad. Entonces, violaron a una muchacha y la mataron. Ah, es que vea, es que era muy mostrona. Miren el Facebook esas fotos que tenía, vea, con la faldita aquí, con los escotes, es que era muy mostrona. Eso no solamente es misógino y machista, eso es echarle la culpa a la víctima, revictimizarla, autoculpabilizarla. Y llegamos a tal nivel que hasta la misma víctima se come el cuento. Y cuando la víctima se come el cuento, ahí es cuando la persona se autoculpabiliza. Vea, les cuento una anécdota. Una compañera que escribe poesía, y ella en el Facebook monta unas fotos muy bonitas, como en traje de baño, pues tiene cuerpo de modelo. Y cuando uno se toma un café con ella, se viste como ejecutiva. Pues usted nunca la ve de minifalda, nunca la ve con ombliguera, ni con escotes, o sea, se viste como una ejecutiva y anda de pelo cogido. Y en el Facebook ella monta fotos en vestido de baño y todo. Y la muchacha, pues gracias a su arte poético, pudo viajar al exterior en estos días. Y publicó en su Facebook: me puse una minifalda y nadie me dijo nada. Nadie trató de sacarme el número telefónico. Nadie me zimbó. Nadie me hizo nada. Entonces el pueblo de nosotros es muy atrasado. O sea, una muchacha va a Estados Unidos, va a Europa y se pone una ombliguera, una minifalda y nadie le dice nada. Y acá ella dejó de vestirse así porque cada vez que se vestía así, los morbosos le silbaban, le mandaban la mano. Entonces miren, ella la volvieron autoculpable porque ella, por evitar problemas, ya no se pone faldas aquí porque se cansó de tanto morboseo. Y por eso mismo les digo yo que esto es muy delicado. El último ejemplo, para pasar a la última estrategia. Pero pregúntame, compañero, de una. Vabbè, se sa come justificare prendere lavori ora per l'atto di produzione per la sua Sí. Pero realmente yo no entiendo como es como eso, o sea, súper bien, no me choca la verdad y yo entiendo que esto no es sentido, pero realmente es que han logrado. Yo te propongo lo siguiente, porque bueno, hace mucho tiempo en Facebook fue ver a una muchacha llorando y haciendo un performance bailando, quejándose que la estaban matando y la estaban violando. Si la muchacha no fue escuchada bailando, no fue escuchada llorando, no fue escuchada, sí, en una vida pacífica, yo creo que hay muchachas que, por eso uno no justifica, sino entiende la vida de eso. Entonces, si se burlaron de una muchacha que bailó como performance en contra de que la estaba matando y violando, no sé cuántas más maneras de burlarse de otras muchachas que quejan de la misma hora. Entonces, pues yo la dejo ahí. Hombre, es que uno justifica cuando uno dice, no, es que hay que hacer más papas bombas. Por ejemplo, supongamos que la muchacha se murió y se le explotó la papa bomba. Y que uno diga, hermano, vamos a hacer más papas bombas. Vamos a matar a esos hijos de madres del SMAT. Eso sí es justificar. Y buscar una venganza. Una venganza, pues, de algo que uno no puede echarle la culpa al SMAT ahí. En lo de Dylan, sí. O sea, a Dylan lo mató un representante de la ley. Lo de Dylan sí es un crimen de terrorismo de Estado. Lo de la muchacha no. Entonces, si uno justificara todo eso, pues uno diría, no, sí.
Antes hay que hacer más papas bombas, así nos matemos, pero con tal de matar un ESMAD. Hay que matar un ESMAD y hacer patria. O mata a un policía y haz patria. Pero es que el policía también es del pueblo. Así se ha pagado por nosotros, así trabaje para el gobierno de turno. Es una persona con familia, es una persona que también está alienada por el mismo sistema. Y por eso mismo yo hice una clase completa solamente para explicar lo que pasó con la muchacha, una clase de pensar la historia. Entonces yo hablé de dónde viene la capucha, de dónde viene la papabomba, cuándo y por qué nace el ESMAD y todos los líderes estudiantiles que han asesinado. El uso de la capucha, ese sí lo justifico. Porque ustedes saben cómo mataron a los 6.500 de la Unión Patriótica. Infiltrados, iban a sus reuniones, a sus conferencias, a sus asambleas y les tomaban fotos. Y después le pasaban la foto a los sicarios. Así mataron 6.500. Ahí nace la capucha. La capucha no nació que porque yo soy terrorista y no quiero que me vean la cara, no. La capucha nació porque en Colombia mataron 6.500 que mostraban la cara. La capucha es como, bueno, venga, tómame fotos, pero solamente me va a ver aquí, no me va a ver nada más. La capucha no nació que porque, ay, qué rico meter miedo y que no me vean la cara. Entonces, detrás de ese genocidio contra la Unión Patriótica nace la capucha. Yo entiendo el uso de la capucha. Y también entiendo la papabomba, porque es que la papabomba no es un arma de destrucción masiva, no es ni siquiera un arma mortal, o sea, puede matar, claro. Una papabomba mal caída no solamente mata al ESMAD, sino que mata al mismo que la está manipulando, como pasó con Julián y como pasó con Stephanie, claro. Pero así como la papabomba puede matar, una bala del ESMAD o una Taser o un gas lacrimógeno también puede matar a alguien. Eso también puede matar. Entonces, las armas son proporcionales y ambos son del pueblo. O sea, tanto el capucho como el ESMAD, el líder estudiantil, el uribista, todos hacen parte del pueblo. Así tengan ideologías contrarias, todos son del pueblo. Entonces, ¿en dónde está la cuestión del autoengaño? En hacer creer que el otro es el malo. Y ahí están engañados todos. Tanto los que odian el ESMAD como los que odian a los capuchos. Ahí están todos engañados. Porque el ESMAD no es malo per se. El capucho no es malo per se. Están en un conflicto. Las armas que utilizan ambos son proporcionales. Si el ESMAD saca una pistola como la que saca un policía de los verdes, ahí ya hay una superioridad con la que puede acabar fácilmente con los estudiantes. Pero ¿por qué no mandan los policías verdes? Porque no hay equidad en el conflicto. Por eso el 24 de febrero de 1999 inventaron el ESMAD, porque no había una policía que estuviera al nivel de controlar al manifestante, al hincha que pelea con el otro hincha o al estudiante que protesta por vías de hecho. Y es un error tildar al policía de asesino y de violador, porque no todos los policías son iguales, no todos los ESMAD son iguales. Y también es un error tildar a todos los capuchos o a todos los líderes estudiantiles que usan vías de hecho como terroristas, también es un error. Terrorista es el que tortura, el que mata, el que viola. Eso es un terrorista, el que comete genocidios. Una muchacha que está manipulando una papabomba, para mí no es terrorista, pero para el gobierno de turno sí es terrorista. Pero tampoco es una heroína. Para mí lo heroico de Stephanie no fue que hiciera una papabomba, ni que fuera alguien que la usan por una agenda política, no. Para mí lo bonito de la muchacha era su talento, porque era una muchacha que bailaba desde niña, que pintaba muy bien, que dibujaba muy bien, estaba estudiando química y era una persona que tenía un ideal político. Pero las vías de hecho son muy peligrosas. Y así sean vías equivocadas,
nadie tiene derecho a decir si ella era terrorista o no, porque es que eso no es suficiente para decir que alguien es terrorista. Porque entonces todos son terroristas. Todos los policías también son terroristas porque todos tienen armas. Y todos en algún momento hemos tirado piedra. Entonces todos somos terroristas también porque en algún momento hemos tirado piedra. Así sea por ser hinchas de un equipo de fútbol. En algún momento hemos tirado piedra. Yo siento que el uribismo logró meternos en la cabeza que la gente que protesta por vías de hecho es terrorista, pero que sus agentes del orden no son terroristas. O sea, logró meternos ese cuentico. Y eso hace parte también del autoengaño. Y la última estrategia para que nos vamos al descanso. Esta estrategia es la de conocer más al otro a que el otro se conozca más a sí mismo. Así la llaman Noam Chomsky. ¿Cómo están capturando a esta gente de la primera línea? Los tienen rastreados, los tienen espiados. En Cali ya han metido varios a la cárcel, que en Cali fue donde el paro fue más violento. La inteligencia militar, el espionaje. ¿No les parece muy extraño que la revista Semana tenga tanta información? Y que los dueños de la revista Semana tengan unos intereses políticos y económicos, y unos amigos, y unos conflictos de intereses. El espionaje es un delito, pero quieren tapar el delito del espionaje con las tácticas electorales, con tácticas de ataque moral, que absolutamente todas las campañas políticas lo hacen, sea por la espalda o sea de frente. Decir que el otro es el malo, que el otro es el corrupto, que el otro es el mentiroso, son puras tácticas normales en una guerra. Y estamos en guerras prácticamente ya de quinta generación, porque las guerras de cuarta generación se teorizaron desde 1989. Y en el nuevo milenio se están teorizando las guerras de cuarta generación, en donde ya no importa tanto el soldado, ni la milicia, ni la guerra rápida, ni los tanques, ni siquiera el arma biológica o el arma química. Lo que más importa en las guerras de cuarta y quinta generación es la desinformación, la incomunicación de la otra persona y la efectiva comunicación mía. La internet es un invento de la guerra de cuarta generación. La internet no se hizo por el bien de la humanidad, se hizo como instrumento de guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El Facebook no se hizo como red social, y la historia rosa del Facebook no es del todo cierta. Cada vez que fue un estudiante universitario, el Facebook también se hizo como estrategia de espionaje. Por eso los últimos presidentes de Estados Unidos, empezando por Barack Obama, se han montado gracias al Facebook. El Facebook es el mejor sistema de espionaje que tenemos en Occidente. Y VK es el mejor sistema de espionaje de los rusos. El algoritmo es algo que funciona de una manera casi perfecta. Por ejemplo, si usted dice que le gusta la campaña de Petro, en el inicio le aparecen puras cosas de Petro. Si usted le da like a las páginas de Rodolfo, le aparece más de Rodolfo. Por eso da la impresión de que el candidato de uno es el que va a ganar. Pero eso es un engaño. En el 2010, cuando votamos por Antanas Mockus, nos comimos el maldito cuento. En todas las publicaciones, Antanas Mockus sacaba más like que Juan Manuel Santos. Y se hablaba de la ola verde. No, que es que la ola verde va a arrasar. Es más,
Éramos tan arrogantes que creíamos que íbamos a ganar en primera vuelta y que hijo de madre cacheteada nos metieron en el momento electoral, tanto en primera como en segunda vuelta. ¡Qué cacheteada! Claro, en la ola verde había niños de 12 años con Facebook. Entonces eran puros niños de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años que no podían votar. Entonces nosotros creíamos que la ola verde era gigante, que íbamos a sacar 12 millones de votos. Y llegó el momento de la verdad y Juan Manuel Santos nos metió una paliza electoral, una paliza. De milagro pasamos a segunda vuelta, pero en segunda vuelta nos terminaron de triturar. ¿Por qué? Porque el algoritmo nos engañó y creíamos que todos estamos con el verde y con Mocus y Fajardo. Y Santos nos dio tremenda lección. Y más que Santos, el algoritmo nos demostró que eso es una trampa. Es como ahorita, Petro gana todos los likes, pero puede que el presidente sea Rodolfo, puede que Petro pierda. O sea, todavía existen, eso está muy parejo. Entonces por eso les digo que hay que tener muy en cuenta estas 10 estrategias. Vamos a descansar 20 minutos y ahorita vamos a trabajar otra teoría. Ya tenemos la teoría de Chomsky completa de las 10 estrategias y ahorita vamos a trabajar una teoría mucho más amplia que la de Chomsky.